buenas tardes, mi nombre es Lilia Solís Ortega y en esta tarde les hablo sobre el tema la situación ética, moral y del marco legal para el uso de la tecnología de la información y comunicación en México. Actualmente se sabe que hay que preocuparse por los avances en la tecnología de la computación, porque ya no existe privacidad. Hay peligros hacia las personas, organizaciones y a la sociedad. El uso creciente de la tecnología, como de la web, requiere hoy en día de normas de carácter jurídico que permitan tener una mayor seguridad en cuestión del manejo de la información, sobre todo para preservar, respetar y hacer buen manejo de esa misma información. El principal desafío hoy en día es cómo involucrar los valores sociales y éticos ante un mundo globalizado, sobre todo cómo incorporarlos ante esta era digital, porque el uso creciente de esta tecnología ha hecho que se piense en la cuestión de infraestructura, que abarque o que llegue a lugares que acorte distancias, rebase fronteras, pero también hay que verlo desde una manera crítica y racional, en el sentido de que la gente sea más participativa, que esté informada, así como está informada, participe, en donde se realce la dimensión humana. Para ello es necesario que, así como se abren brechas en cuestión de que pocos tienen acceso a la información, se van siendo pobres, y los que tienen mayor acceso a la información se van siendo ricos en la misma. Se abre un mundo también de analfabetismo en cuestión del manejo de la información, porque no la manejan como tal. Es bien cierto que, según la Organización de las Naciones Unidas, cuando hace la Declaración de los Derechos Humanos, señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias de su vida. Esto nos permite tener presente de que actualmente no lo es así, porque sí hay invasión a la privacidad. Diversos autores coinciden en el sentido de privacidad en cuanto al control de la información, ya que esta es una información que debe ser controlada, ya que tiene datos personales y que de alguna manera las grandes empresas tienen acceso a esa información. Entonces tendría que pensar el gobierno a través de las empresas también cómo hacer el buen uso de esa información, ya que muchas personas, aunque haya candados, muchas personas pueden tener acceso a la misma, y sobre todo a usarla de una manera eficiente o autorizada, mejor dicho, y manejarla también aunque no la autoricen. También existe la preocupación por el manejo del correo electrónico. Aunque haya políticas de seguridad en las grandes empresas, también hay que ver también o señalar a los trabajadores como, o más bien señalarlos sería monitorearlos,
porque en aquellos lugares fuera del horario de trabajo, en jornadas extra, pueden tener los usuarios el acceso a páginas que no tienen nada que ver con su trabajo y utilizar esos sitios inconvenientes, como lo es la pornografía, la pedofilia, y el terrorismo, ¿sí? Ello sí habría que contar con una privacidad también en el hogar, porque en cuestión de segundos los jóvenes y adolescentes pueden estar en riesgo de ser víctimas de drogadicción, alcoholismo, sexo y violencia también. Entonces sí debe de existir una ley que regule un conjunto de normas que regulen el funcionamiento y el uso y el acceso a la información, porque aquí todo el público en general tiene acceso a la misma. No hay una edad promedio de que diga de tal a tal persona va a manejar esto, sino que todo el mundo tiene acceso a esa información. Por lo que es conveniente que haya vigilancia, que se supervise también quién maneja esa información y sobre todo intervenir cuando se tenga que intervenir por parte de las autoridades cuando se esté haciendo un uso indebido de esas páginas que no tiene nada que ver con el campo laboral. Para evitar también lo que es el espionaje, que actualmente es un problema que hace mucho escándalo en nuestra sociedad. Entonces, aunque ha habido cumbres que hablan sobre este apartado en cuestión de manejo de la información, también hay que tener en cuenta que es necesario también actualizarnos en cuanto a qué acuerdos se llega a nivel mundial sobre cómo manejar la información, cómo usarla para llegar al punto de que sea utilizada de manera racional y crítica. Gracias.